Señores, tengan ustedes muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente en la hora en que vean esta presentación. El día de hoy continuamos con el ciclo de conferencias en la membresía del Club de Auditores. El día de hoy tenemos en plataforma al doctor César Adriasola, ex gerente de auditoría en KPMG, socio en Pragot Auditores y Consultores. El día de hoy estaremos entonces con el doctor César, quien nos estará entregando información oro puro durante 120 minutos. Nuestra política es de puertas abiertas. Tienen ustedes a su disposición el chat que se encuentra en el cPanel, como también el micrófono para que puedan hacer sus preguntas y repreguntas. Sin más preámbulos, entonces, le voy a ceder el micrófono al doctor César. Doctor César, muy buenas noches. Un gusto y un honor tenerlo aquí en plataforma. Nuevamente muy buenas noches, saludando a todos los presentes y esperando que podamos interactuar de forma dinámica en esta presentación virtual. Para mí es una nueva experiencia tener estas conferencias virtuales, pero digamos adecuándonos a la tecnología. Y es que si me retraso, me demoro o no me adecuo, sepan disculparme. Bueno, sin otro preámbulo, empezamos con el taller. ¿Todo bien? Sí, doctor César, lo escuchamos fuerte y claro. Perfecto. Bueno, hemos querido tocar este tema de auditoría enfocada en NIF y dividirla en tres secciones, las que ustedes van a poder visualizar. Primero es un poquito de introducción a las NIF en el Perú y en el mundo, para saber en qué situación nos encontramos. Luego es tomar este enfoque que parte de las NIF y que toma el control interno de las compañías como principal herramienta para buscar la evidencia de auditoría. La última sección, bueno, no se ha visualizado aquí o no se presenta aquí, pero digamos está asociada a cómo acumular esa evidencia y convertirla en un dictamen de auditoría. Pero en esta sesión, que es una sesión inicial, nos vamos a situar sobre esos tres aspectos, ¿no? Primero, introducción a las NIF, luego el control interno en las compañías y cómo se recaba la evidencia de auditoría para soportar la opinión en un trabajo de auditoría. Para iniciar, entonces, como introducción a las NIF, me pongo en este contexto, como ustedes visualizan esta imagen, a través de los años, la idea o la intención de los países tienen un gran objetivo. Ese objetivo es buscar el desarrollo de un conjunto de estándares contables internacionales. Es decir, lo que se está buscando, lo que se busca tener hacia futuro, es un solo estándar que permita un mismo lenguaje contable. Un lenguaje universal, como bien dice en la presentación, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, no tengo aquí una pizarra en la mano, pero ¿qué ocurría? Ocurría que una misma transacción contable podía ser registrada, presentada y analizada en distintos países de distinta forma, ¿no? Por eso aquí observan en la diapositiva también ese mapamundi. Y digamos, años atrás, hará 15 o 20 años, la situación era más compleja, porque, por poner un ejemplo, una misma transacción implicaba un registro distinto. ¿Qué es esto en concreto? En el Perú, hace algunos años, en el año 94, si no me equivoco, cuando nuestro presidente era Alberto Fujimori, a raíz de las inflaciones de las cuales veníamos, decidió, o digamos, ordenó que los estados financieros tuvieran una actualización. Ustedes recordarán aquí en Perú que se hizo un ajuste por corrección monetaria a los estados financieros. Algo muy parecido a lo que menciona una norma contable que ya existe, que es NIC 29, que es la situación de empresas financieras en economías hiperinflacionarias. Pero ¿qué ocurría en ese contexto? En ese contexto, el Perú dejaba de ser una economía hiperinflacionaria para efectos NIF, ¿no?
porque esa misma NIF, la NIF 29, señala cuándo una economía es o no es una economía con hiperinflación. En ese sentido, si bien decía, existía o existe una norma contable que trata esos temas, por una ordenanza, por una publicación, por una ley en Perú, se nos obligaba a tomar esa norma cuando no era aplicable. Es decir, muchos de los activos no financieros, los activos fijos principalmente, fueron ajustados por este ajuste de corrección monetaria. ¿Qué pasaba? Entonces un día yo compraba un activo de valor 100 y por el efecto de la inflación, al final del periodo tenía que hacer un ajuste y una reexpresión de esa información. Es decir, lo que me costó 100, al final del periodo termina con un valor de 120, por poner un ejemplo. Entonces eso es Perú. Ejemplo 1, compra de un activo en Perú. Esa misma transacción, no sé, la llevamos a otro país. La llevamos de repente a nuestro hermano país de Chile. Haces la misma transacción en el mismo momento y lugar, al mismo valor, y por un tema que se estuvo aplicando en nuestro hermano país de un deterioro al final de año, se hace un ajuste. Por tanto, ese activo que costó 100 no termina valiendo 100, sino 80. Y pongamos, por ejemplo, un tercer país, nuestro hermano país de Argentina, que registra ese mismo activo sin ningún ajuste. Al costo histórico y como está muy cerca a la fecha de cierre, no hace ningún efecto de depreciación. Entonces, al final del periodo, yo voy a tener una misma transacción registrada en 3 países distintos con un marco contable distinto: Perú GAT, Chile GAT y Argentina GAT. ¿Qué implica esto? Implica que la misma transacción tiene 3 valores distintos. Entonces, cuando yo mida los estados financieros, cuando yo haga un ratio, qué sé yo, de la inversión sobre los activos, o mire el rendimiento de mi inversión, voy a tener una distorsión natural por el efecto contable. Esto es lo que las NIF no quieren que ocurra. Esto es lo que las NIF están persiguiendo desde sus inicios eliminar. Por tanto, en muchos países se dejó de tener un GAT propio y empezaron a buscar un GAT de mayor implicancia, de mayor preponderancia, de mayor análisis. La tendencia en el mundo es que miremos hacia los dos frentes más fuertes de emisiones de norma. Uno es el IASB. Aquí se ve un poquito la historia del IASB cuando era IASC, y también las FAS, ¿no? Que digamos es el marco contable de US Gas. Entonces hemos tenido dos grandes frentes, ¿no? Digamos, Londres, digamos Estados Unidos, ¿no? Entonces, esos han sido los dos grandes marcos contables. Ahora, situados de repente en el año 2019, hay una mejor noticia aún. Por ejemplo, en la NIF 15 y las nuevas normas que se avecinan ya están juntando estos dos marcos contables. Entonces, lo que se visualizaba como algo muy lejano, como algo muy futuro, se puede decir que ya es una realidad. Existe un nuevo marco contable, es un marco general, es un marco de aplicación para todo el mundo, son las NIF. La tendencia es que el resto de los países, aquí como que se visualizan en el mapa, tiendan a convertirse a IFRS en los siguientes años. Entonces, esa gran visualización de buscar un solo lenguaje, un lenguaje universal contable, que nace como una necesidad. ¿Por qué? Porque ya no tenemos empresas solamente en los países, en las regiones, sino empresas transnacionales, empresas que hacen comercio exterior, que tienen exportaciones, importaciones, que trabajan no solamente en un país, sino en una región, que tienen estados financieros consolidados, que necesitan comprar compañías de otros países. Entonces, la necesidad para los usuarios de esa información es, digamos, importante que tenga un mismo lenguaje que pueda entender,
que sea igual aquí en Perú como es en Brasil, como es en la China. Entonces, eso buscan las NIS, eso buscan las IFRS en general. Un mismo lenguaje universal para las distintas compañías que preparan su información financiera. Y digamos, yo para buscar un lenguaje universal tengo que ir adecuándome, actualizándome, ir viendo los tratamientos o las situaciones que se van presentando. Entonces, día a día, nuestras normas contables, nuestras famosas NIF, requieren de esa actualización. Aquí he solamente tomado una pequeña muestra de algunos cambios que se han dado en los últimos 2 años. Y como ustedes ven, enmiendas a la NIC 7, enmienda a la NIC 12, modificación de NIF 12, mejoras anuales en el año 2016, enmienda a la NIC 40, una gran cantidad de cambios. Eso sumado a la ola que ustedes probablemente han escuchado de este último periodo, la adopción de las 3 normas contables fuertes, NIF 9, NIF 15, NIF 16. Entonces estamos en constante cambio, ¿no? Bastantes modificaciones y digamos, eso demanda, no solamente en el campo de la auditoría, sino también en la ejecución de la aplicación de estas normas, bastante capacitación, bastante actualización por parte de las personas o los gestores contables en todas las compañías. No solo como labor de auditor, sino también como labor de contador, tenemos que estar actualizados con todas estas modificaciones, que en la mayoría de casos son tratamientos distintos a los que estábamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque como nos estamos uniendo con un otro marco contable, que es el marco de US GAAP, estamos tomando mucho de esos conceptos. Es decir, partimos con la base, no sé, por ejemplo, en tomar NIC 39, pero cuando convertimos a NIF 9 tomamos unos nuevos conceptos, ¿no? Por poner un ejemplo, el tema de antes trabajamos en NIF 39 con pérdida incurrida, ahora en NIF 9 estamos trabajando con pérdida esperada. Es decir, se avisoran muchos cambios. Por ejemplo, cuando tratamos de NIF 15, antes hablamos de NIC 11, NIC 18, y ahora se incorporan muchos temas de estimaciones en los cálculos, ¿no? Es decir, la determinación de la variación del precio, los componentes variables, demanda mucha información histórica, mucha proyección, mucho análisis, mucha estimación por parte de la gerencia. Esos nuevos conceptos que no se visualizaban o que no se tenían tan claros en I-18 ahora son súper importantes para la conceptualización, el adecuado registro y la posterior verificación o auditoría. Entonces nos situamos en esa situación. Normas que buscan un lenguaje universal y constantes modificaciones, constantes mejoras que se van dando a las normas. Yo hago una agrupación aquí, hago un paréntesis. Yo separo los cambios en 2 frentes. Los cambios que se dan a raíz de mejoras en el tratamiento de normas que ya existen, por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, en su momento había una NIT asociada para agricultura, pero las personas involucradas en el sector te decían, es muy diferente el activo biológico como tal y la planta frutal. Uno está pensado en una temporada, mientras el otro, la planta frutal, está pensado en muchas temporadas. Más se asemeja el tratamiento a un activo fijo. A raíz de la sugerencia de los expertos, de los conocedores de esa industria, el IASB hizo una modificación y, digamos, empezó a tratar o solicitó que se tratase esa planta frutal como un activo fijo. En ese sentido, digamos, esos son los cambios que yo digo que están por mejora. Y el otro tipo de cambios son los cambios por transacciones nuevas que ocurren en el mercado. Nos vamos más atrás, ¿no? En su momento, hace muchos años, los riesgos siempre existían y existían riesgos de tipo de cambio, riesgo de, no sé, riesgo de tasa de interés. Los bancos empezaron a ofrecer a los clientes, a sus clientes, alguna forma de coberturarse con respecto a esos riesgos, a esas variaciones que podían ocurrir, y empezaron a ocurrir los instrumentos financieros derivados, que parten de los instrumentos financieros, pero derivan de estos de alguna forma para cubrir algún riesgo asociado.
Entonces tuvo que desarrollarse una contabilidad de coberturas, que eran en su momento, en los 80, un concepto nuevo, un concepto que nació a raíz de este tipo de transacciones. Si nos situamos ahora, yo pongo un ejemplo como este, es decir, el tema de criptomonedas, todavía no está del todo definido. ¿Y por qué no está del todo definido cuál es el tratamiento contable? Porque es una situación nueva. Y si es una situación nueva, amerita que de repente se haga un análisis más complejo de este tipo de transacciones que ocurren. Entonces, bajo mi conceptualización, los cambios, las modificaciones pueden ocurrir por dos motivos. Alguna mejora a una norma ya existente o algún tratamiento contable nuevo que surja a raíz de transacciones nuevas que aparecen en el mercado. Entonces, siempre vamos a estar con esas modificaciones. Aquí justamente un ejemplo de estas modificaciones sobre NIF 15 y NIF 16, que son y NIF 9, ¿no? Que digamos de alguna forma han sido para los que estamos metidos en el tema de consultoría, un pequeño dolor de cabeza, porque aquí en Perú pasa mucho que la confirmación de los servicios siempre esperan hasta el final, ¿no? Y un tema de implementación debería ser un proceso continuo y con un tiempo determinado. ¿A qué me refiero con un tiempo determinado? Que sea el suficiente tiempo para abarcar todo el tipo de transacciones que puedan ocurrir en la compañía. Es decir, un proceso bien llevado de NIF no implica que corramos las últimas semanas para hacer la adopción, sino implica un entendimiento, una planeación, un involucramiento con las personas, las dueñas de los procesos, un entendimiento de los sistemas, qué modificaciones tenemos que hacer a los registros, qué revelaciones tenemos que hacer. Entonces, no es un proceso corto que muchas veces ahora los clientes nos los piden y nos dicen, por favor, si puedes hacerlo en 2 semanas porque mi auditor lo está pidiendo, o estoy contra el tiempo, corre con ese servicio para hacerlo en 1 semana. Entonces, no es la idea. La idea es que los procesos de adopción, los procesos de conversión a nuevas normas se tomen el tiempo que deban tomarse. Un análisis preliminar, un diagnóstico, una implementación y digamos unas corridas para ver si están aplicando bien todos los cambios. Eso es lo que busca esta lámina, ¿no? Mostrar de cómo debería ser un proceso efectivo de adopción. Entonces ya vamos sumando conceptos, ¿no? Primero, lenguaje universal. Segundo, bastantes actualizaciones en las NIF. Entonces hay que estar preparados para hacer estos procesos de conversión bien llevaderos. En el Perú específicamente, digamos, existen ciertos organismos que se encargan de oficializar o aprobar estas normas internacionales, ¿no? Entonces, de manera internacional, el IASB emite las NIF, digamos, hay un consenso, un acuerdo con el IFAT y el IFAT recomienda aplicar a todos sus miembros. Un miembro en el Perú es la Junta de Decanos del Colegio de Contadores, quien toma esta emisión internacional y la oficializa mediante el Consejo Normativo de Contabilidad, que es un ente gubernamental peruano que está a la misma altura de la SUNAT para ubicarnos, ¿no? Creo que hay una pregunta. Este Consejo Normativo se encarga de oficializar las NIF y en Perú se puede decir que hay dos frentes. Una, que digamos son aquellas compañías que cotizan o emiten valores públicos, antes conocido como la CONACEF, ahora SMB. Y el otro gran grupo de compañías que no están listadas y digamos son aquellas que no están aplicando las NIF. En ese sentido, digamos, aquellas que cumplen la aplicación de estas NIF son aquellas compañías que están en el SMB o que por fines corporativos han decidido adoptar estas NIF. Como visualizamos en unas diapositivas previas, hubo una gran convergencia en NIF en el año 2011 en Perú. En Perú, en ese momento se dio una ley y que, digamos, de alguna forma solicitaba que estas compañías que cotizaban hicieran la conversión y de forma posterior el otro gran grupo se iban a ir convirtiendo a NIF en función a su nivel de activos o su nivel de ingresos. Esa ley quedó en stand-by. Aquellas que ya se convirtieron a NIF siguen presentando su estado financiero bajo NIF y aquellas que no se han quedado en un stand-by, que son las compañías medianas o pequeñas o MIPES aquí
en el Perú. A ver. ¿Alguna pregunta, alguna consulta para... He estado escuchando que ha sonado algo por la computadora. Doctor César, no tenemos preguntas, pero vamos a solicitar a la sala, si tuvieran alguna pregunta, por favor, este es el momento para que lo puedan realizar. Pueden hacer sus preguntas vía chat como también vía micrófono. En la parte izquierda superior está el micrófono, ustedes hacen clic en levantar la mano, me llega una notificación y yo les habilito el micrófono y de esa forma ustedes pueden hacer su pregunta y repregunta. Perfecto, yo continúo en todo caso si no hay Levantando la preguntas. mano. Estoy revisando si tienen levantando la mano alguien. Bien, Ramiro Castro, Solange Ramírez tienen levantando la mano. Voy a activarles el micrófono. Ramiro Castro, ¿cómo estás, Ramiro? Tienes levantando la mano. Muy buenas noches. Ramiro. No, gracias. Bien, voy a la mano, no tiene preguntas, Ramiro. Correcto. Solange Ramírez. Solange. Igual, si no, en todo caso le escriben por chat y después me las retransmites para hacer un bloque para responder aquellas preguntas. Sí, ¿Está doctor, bien? continuamos. Perfecto. Entonces, en ese contexto nos encontramos en el Perú. Adicionalmente, digamos, y esto debe pasar en otras latitudes de forma similar, existe una ley que es la Ley General de Sociedades que regula el tránsito o aplicación de normas para las sociedades en general. Y digamos, esta Ley General de Sociedades indica que digamos, la normativa en el Perú debería ser los principios de contabilidad generalmente aceptados. Y en una resolución del Consejo Normativo de Contabilidad, el artículo 1 señala que estas famosas PCGA no son otra cosa que las NIF. Entonces, de alguna forma está aclarado eso, que en Perú deberían aplicarse las NIF, ¿no? ¿Por qué menciono esto? Porque, digamos, en el Perú vamos a encontrar en la preparación de los estados financieros dos fuentes. Las compañías grandes, las que cotizan, las que son corporativas, bajo NIF, y hay otro grupo de compañías peruanas que, como no fueron obligadas por la norma, presentan todavía su información bajo Perú. La pregunta, igual se la traslado a todos ustedes y yo también me respondo. ¿Existe un marco o existen normas distintas en cada frente contable? Es decir, existe una NIC 16 para NIF y existe una NIF 16 para Perú-GAT, o existe una NIC 36 bajo NIF que mira la evaluación de deterioro, que mira los factores internos, externos, no sé, y en NIC 16 una norma que vea vida útil, que vea valor residual, componentización, y existe un marco distinto bajo Perú-GAT. Yo mismo me respondo, no lo existe. Es decir, la misma norma que ha sido aprobada en el IASB se aprueba acá en Perú para su uso. Es decir, ese marco contable que conocemos como Perú-GAT no existe, porque no es otro que las NIF. En ese sentido, yo no puedo escudarme realizando un tratamiento inadecuado bajo NIF indicando que soy en Perú-GAT o en cualquier otro marco contable. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nos excusamos o recurrimos digamos, a no aplicar las NIF aduciendo que todavía no hemos hecho la convergencia plena. Y cometemos una serie de errores, y me atrevo a decir horrores contables, en el tratamiento de algunas normas. Por poner un ejemplo, de repente el más simple, el que ocurre en todas las compañías o en la gran cantidad de compañías. La vida útil para los activos fijos. Las NIF te dicen que se evalúe la vida útil y esta vida útil analiza los factores técnicos, los factores de producción que puede tener un activo como tal y el beneficio hacia la compañía. Pero en cambio en Perú-GAT
utilizamos un criterio tributario. Porque, digamos, existe un criterio tributario para la determinación del impuesto a la renta que te habla sobre ciertas tasas límites. Y usualmente ese es el que se toma. Ese es un claro ejemplo, y digamos es el ejemplo más común que se da en el tratamiento de las normas contables. Bajo NIF, algo que debería tener un tiempo determinado de vida útil, no sé, por ejemplo, 15 años de acuerdo a la evaluación técnica. Pero como se utilizan las tasas tributarias, distorsiona los efectos financieros. Oye, la tasa tributaria me da un máximo de 20%, es decir, en 5 años yo habré consumido el total del costo del activo mandando la depreciación. Si el activo me valía 1.000 soles, yo cada año habré registrado 200 vía depreciación. Por tal motivo, pasados los 5 años, voy a tener un costo de 0. Y voy a seguir utilizando dicho activo. Entonces, la pregunta sería, oye, estoy utilizando un activo que en libros está registrado como 0. Sí, porque has utilizado una tasa tributaria para su tratamiento, pero realmente el activo te utiliza porque tú valuaste que te iba a durar 15 años. Entonces, ahí hay un error, ¿no? Un error contable se tendría que corregir y determinar el cálculo de depreciación en función a su vida útil. Un ejemplo muy común. Otro ejemplo, el tema de valor residual. La norma te dice si hay, digamos, el cálculo de la depreciación debe realizarse sobre el costo restándole el valor residual. A ese importe depreciable recién distribuirlo entre los años o la vida útil que tuviera. Pero no consideramos el valor residual. No lo consideramos, por más que la NIF te lo solicita. Y eso también origina diferencias entre un marco NIF y un marco que permite estas falencias. En realidad, el marco de Perú-GAT es un marco que tiene muchos errores, que tiene muchas permisiones que se realizan. Y lo ideal para la compañía, si digamos dice presentar su información razonablemente, sería adoptar estas NIF. Es más, sin el título de NIF, inclusive no le queda otra que revisar la misma norma, porque existe una misma norma para ambos frentes, y tendría que aplicar los mismos criterios, por tanto tendría que ajustar muchas de las cosas. En resumen, no son distintos y debemos mirar hacia las NIF. Ahora, ¿para qué debo mirar hacia las NIF? ¿O cuál es mi intención de esto? ¿Para qué quiero presentar un mismo lenguaje universal? Porque existen personas detrás de esta información. Existen personas que requieren que la información financiera contenga ciertos aspectos, que contenga ciertas características. Aquí de repente podemos voltear al tema de NIC 1, ¿no? Que también me habla de la presentación. Entonces, la NIC 1 toma un concepto primordial para el tema de la contabilidad, que es la comparabilidad. En ese sentido, yo requiero que mis estados financieros sean comparables conmigo mismo año tras año o con el universo de otras compañías. ¿Para qué? Hay una frase un poco trillada, pero es importante que la repitamos. La información financiera me sirve a mí para tomar decisiones. Si yo, dentro de la información financiera, ya sea por un error o una aplicación incorrecta de una NIF, presento mal esta información, ¿qué va a ocurrir? Va a distorsionar la información y va a ocurrir que las personas que utilizan esta información tomen una decisión inapropiada. Aterricemos con un ejemplo. Primero, un ejemplo no contable. Me mandan un mensaje y me dicen, César, tenemos reunión mañana a las 8 de la mañana en Miraflores. Miraflores es un punto comercial muy conocido acá en Lima, ¿no? Ya me dicen mañana en Miraflores, perfecto. Al otro día me levanto, veo mi reloj, 8 de la mañana, me empiezo a alistar para salir y recibo otro mensaje. César, ¿dónde estás? Quedamos para reunirnos. Y yo le contesto, recién estoy saliendo, no me especificaste la hora
Me dijiste durante la mañana, pensé que iba a ser a partir de las 9. Estoy en camino. Me responden, César, estoy a punto de iniciar la reunión, era un desayuno y, digamos, estoy con el cliente aquí. Esa que es una comunicación real, que la tuve hace unos días atrás, ha sido producto de esto, de una comunicación incompleta, de una comunicación con error. Lo mismo ocurre en la información financiera. Si yo presento un estado financiero y, por ejemplo, no aplico una NIF, estoy distorsionando la información. O si presento un estado financiero y me equivoco en dar alguna información, no sé, calculo mal o estimo mal, voy a distorsionar la información. ¿Y cuál es el resultado de esa distorsión de la información? Lo que me ocurrió a mí, no tomo una decisión apropiada. Me quedé esperando, confirmando, me demoré y no acudí a la reunión. Lo mismo en información financiera. Algunos de estos agentes que se mencionan en esta presentación toman una decisión. ¿Qué es lo que buscan estos usuarios de la información, conocidos también como los stakeholders? Que la información financiera sea lo más fidedigna posible para que puedan tomar las mejores decisiones. Contabilidad para toma de decisiones. Es una frase que la aprendí el primer año en la universidad, que me lo repitieron durante todos los años, y la repito ahora en este curso, y lo repito en todos los cursos que estoy. ¿Por qué? Porque es la esencia de la contabilidad. Que nuestra información esté libre de errores, que esté aplicado correctamente para que los usuarios de la información tomen esa información y puedan tomar decisiones correctas. Pregunta: ¿a la gerencia le interesa la información financiera correcta? Respuesta: sí, porque es su día a día. Yo quiero ver cuánto vendo, cuál es mi situación financiera, no sé, cuánto ha sido el crecimiento de los gastos, cuánto es el rendimiento de la compañía, cuánto es la utilidad, cuánto es el EBITDA. La información financiera es mi día a día, la necesito para vivir. En ese sentido, la gerencia necesita la información, ¿no? Pum, un check. Pregunta: las instituciones financieras, aquí no lo he puesto, ¿no? Pero digamos, ¿necesitan información financiera? Es decir, yo hoy día me presento al banco, me pongo una camisa, tomo una corbata, me pongo un saco y, presentando mi estado financiero y con un traje bonito, ¿creen que me van a aprobar un crédito? No. Ellos van a tomar la información financiera, van a analizarla, van a correr información, van digamos, a consolidar, a corroborar cierta información, y en función a ello me asignarán un riesgo, me asignarán una tasa, me darán un crédito o quizás no me lo den. Pero parten de información financiera. CHET con instituciones financieras. Accionistas. ¿El accionista requiere de un estado financiero que esté bien preparado, claro? ¿Le importará? ¿Lo tomará en consideración? Claro que sí. Porque, digamos, ¿qué es lo que espera el accionista? Uno espera las utilidades y sobre todo para tener sus dividendos, ¿no? Entonces, requiere que, digamos, la utilidad que se determina sea la apropiada para poder distribuirse sus dividendos. Requiere analizar la información para saber si lo que ha invertido sobre la compañía está rindiendo lo que esperaba. Si el rendimiento sobre su inversión, ¿no? Que es el ROE, se está dando. Oye, me está generando 3%. Oye, mejor pon tu dinero en un depósito a plazos que te está pagando 5, 6, 7% y reduces el riesgo. Entonces, requiero cierta información para tomar una decisión sobre la compañía. Entonces, pregunta: ¿el accionista requiere una información bajo NIF bien preparada? Check, sí lo requiere. ¿Quién más? Inversionistas. No, César, los inversionistas ven otra cosa y, digamos, usualmente el número que aparece en los estados financieros difiere de lo que ellos pagan por el valor de la compañía.
Sí, efectivamente, ¿no? Hay una norma contable que trata sobre eso, o parte de eso que es combinación de negocios, y efectivamente, ¿no? Las empresas o los inversores pagan a veces un poco más porque saben que dentro de la compañía hay ciertos intangibles que la norma contable de repente no permite registrarlos, pero le dan valor a la compañía. La cartera de clientes, los contratos que mantiene, el listado de proveedores, qué sé yo. Entonces, muchas veces, a ver, cambia el valor, pero cuando yo he visto estos procesos de adquisición, hay una parte que se conoce como una etapa del due diligence, que es el comprador viene y revisa la información financiera para ajustar los precios, pero ¿parte de dónde? De un estado financiero. Tiene que partir de ahí. Sobre ese estado financiero hará ajustes, recomendaciones, pero parte como elemento principal un estado financiero. Entonces, el precio parte de ahí, ¿no? Primero, sobre lo que me dices, tomo una consideración, identifico si hay algún intangible y en función a eso determino o asigno el precio que estoy dispuesto a pagar. Check sobre el inversionista. ¿Quién más? Aquí mencionamos a los clientes y proveedores. ¿Los clientes y proveedores requieren información financiera? Por poner un ejemplo, cualquier área de créditos y cobranzas, ¿no? El área de créditos y cobranzas, para ceder un crédito, analiza la información del cliente. No es que se lo asigne a diestra y siniestra, sino evalúan, miran su estado financiero, miran su backlog, miran sus presupuestos y en función a ese te dan una línea de crédito. O de repente no te la dan. Entonces, tanto para clientes o proveedores funciona igual. Yo requiero de información financiera para tomar decisiones. Chat a clientes y proveedores. Trabajadores. Aquí un poquito más complicado, ¿no? Trabajadores. No, César, la verdad los trabajadores no miramos la información financiera. Hay una costumbre usualmente en Latinoamérica, efectivamente, de no mirar la información financiera, pero en otros países, más aún cuando muchas de sus compañías son públicas, es una revisión constante, ¿no? Ver cómo está la compañía. Puede ser de dos formas esto, ¿no? Como inversionista o puede ser también como trabajador, ¿no? Es decir, oye, yo deseo mantenerme en la compañía, visualizo que es un negocio que, digamos, va a pérdida, qué me dice la información para tomar una decisión de mantenerme en la compañía o de repente mudarme de empresa. Entonces también es una información que ayuda a los trabajadores a tomar decisiones. Les pongo un ejemplo real. Yo auditaba una compañía minera en el sur del Perú y, digamos, esta compañía exportaba hacia China la totalidad de su producción. Tenía una particularidad, el tema de sindicatos. Tenía sindicatos de trabajadores muy fuertes y tenían bastante influencia. Acabamos de terminar de hacer una presentación para el directorio. Yo como gerente responsable del equipo de auditoría presenté los resultados, los directores muy tranquilos, muy contentos. Al final de la reunión el gerente financiero me dice, César, te pido por favor que se replique esta reunión, pero ya en la planta. Por favor, pídele esta vez a tu socio que te acompañe. Bueno, le digo, pero yo lo puedo manejar, le digo. Él para muy atareado. Sí, César, pero quiero comentarte por qué. Y bueno, ya después me comentó qué había pasado. Me dijo que el año anterior había sido otro auditor y no habían terminado del todo contentos con la exposición sobre los resultados del trabajo de auditoría. Hecho que conllevó a una huelga, a una paralización que tomó aproximadamente 2 semanas y media, pero esto en minería digamos, se ve visualizado en varios millones de demora o de retraso, ¿no? Para la compañía. En ese sentido era súper importante que nos presentemos y, digamos, hagamos una buena presentación para la tranquilidad, sobre todo del sindicato. Y la verdad, bueno, un día antes de la reunión, mi socio me llama y dice, César, un tema urgente aquí en la oficina, no voy a poder acompañarte. Es suerte. Bueno,
Dicho esto, no quedó otra que, digamos, alistar mis cosas e irme, ¿no? Para la presentación. Una presentación difícil, ¿no? Porque, digamos, las personas que estaban al frente, no lo sabía yo, eran personas muy, muy preparadas en ese sentido, ¿no? A los dos jefes de sindicato, con muy buenas preguntas, ¿no? Decirme, César, les pongo un ejemplo, ¿no? César, entendemos tu explicación de por qué ha habido una reducción en las ventas a raíz de los commodities y que esto es una caída internacional. Entendemos entonces la disminución, pero explícanos por qué si caen el precio de los minerales y de las primeras líneas, por qué los dividendos o las dietas a los directores ha subido en vez de tener esa misma tendencia, por qué se ha incrementado. Y, bueno, mi respuesta cuando me hicieron esa pregunta fue que, digamos, no era un tema, lo mío era un tema de auditoría, que yo había verificado que efectivamente se habían otorgado esas dietas, se habían aprobado, que era un tema de gestión y que entendíamos eso en el contexto de una situación más complicada para la compañía que iba a demandar que los directores estuviesen más tiempo, ¿no? El tema de la caída se iba a ver de alguna forma resarcida con una mayor ejecución, con un mayor tiempo que le iban a dedicar sus directores. Pero finalmente no era una respuesta que yo tenía que dar, sino de repente la gerencia que tomó esa decisión, ¿no? Entonces de taquito se la pasé a la gerencia. Entonces hubo preguntas muy complicadas y después até todo, ¿no? La pregunta era, ¿por qué participaban tanto los trabajadores en esta información? ¿O por qué discutían tantos esos puntos? Era porque ellos tenían ciertos pliegos de reclamos que en función a los resultados de la compañía se iban a tomar o no tomar. El pliego de reclamos son solicitud de incrementos, de bonificaciones, de premios y todo depende de los resultados de la compañía. Entonces, la pregunta es, ¿el trabajador está interesado que la información financiera de la compañía esté libre de errores, que esté aplicando correctamente las NIF? Sí, sí lo está. Y por último, para no extenderme mucho, el gobierno. El gobierno necesita de la información financiera. El gobierno requiere que la información financiera sea fidedigna, sea correcta. ¿Qué creen ustedes? Algunos me dicen, no, César, porque el gobierno actúa de forma distinta, ellos tienen su cálculo de impuesto a la renta, como bien lo has mencionado, y digamos, funciona de forma distinta. Sí, efectivamente, no existe toda una normativa para la determinación de la utilidad para fines tributarios sobre la cual se va a tributar. Existe toda una ley del impuesto a la renta y cientos de aplicaciones, resoluciones menores que, digamos, se complementan, pero parten de un estado financiero, parten de la contabilidad. En ese sentido, digamos, sí requiero que la información financiera tenga información correcta. Les pongo un ejemplo real. El año antepasado, cierre 2017, me llama una compañía para hacer el trabajo de auditoría. Esta compañía es una compañía, a ver, que hace estructuras metálicas, ¿no? Y digamos, cuando empezamos la reunión fue así, ¿no? Nosotros realizamos estructuras metálicas, empezamos a indagar un poquito más. Oye, ¿cómo calculas? ¿Cómo lo determinas? Hacemos avances de obra, tenemos... Entonces, digamos, el tipo de compañía encajaba más como una empresa constructora. Y la pregunta de cajón era, ¿qué norma contable utilizas para el reconocimiento de tus ingresos? Y bueno, cuando hice esa pregunta, el gerente financiero, la contadora me dice, has dado en el clavo, me dice. Realmente utilizamos NIC 18, pero sí ha habido algunos temas de discusión y posiblemente tengamos que aplicar NIC 11. Cuando ya analizamos en profundidad el servicio, la compañía tenía que aplicar NIC 11. ¿Cómo cambiaba esto? Muy fácil, ¿no? Es decir, bajo NIC 18, digamos, terminabas de hacer la estructura, entonces todo lo ibas reconociendo como una especie de stock, y cuando terminabas de hacer
el servicio, se lo entregabas y reconocías el ingreso en ese momento. Pero ¿qué ocurría? Digamos, imaginémonos que empecemos en diciembre el trabajo, todo el mes de diciembre, y lo entreguemos, digamos, a quincena de enero. Si la compañía hace ese tratamiento, no registra ningún ingreso en diciembre, acumula todos los costos y recibe en quincena del siguiente año, quincena de enero, reconoce ambos. Lo que se proponía, o lo que, digamos, habíamos entendido de cómo debería tratarse correctamente, era que esta era una especie de compañía que debería aplicar la NIC 11, ¿no? Entonces, reconocer sus ingresos en función al avance de obra, a los costos incurridos. Entonces, en un contexto, dejaba de reconocer ingresos, cero ingresos, y en el otro contexto, reconocía ingresos, ¿no? Imaginémonos que sea la única transacción durante el periodo. Si yo hubiese aplicado NIC 18, no hubiese tenido ninguna utilidad porque todo estaba en el costo. Pero si hubiese aplicado NIC 11, como finalmente se le recomendó y la compañía aplicó, sí iba a tener los costos incurridos y por aplicación de NIC 11 se le agregaba un margen y tenía un ingreso. De forma tal que tenía mis ingresos, mis costos y una utilidad. Esa utilidad iba a servir de herramienta para hacer mi cálculo de impuestos. Hasta en esos años, el marco financiero y tributario para el reconocimiento de ingresos era el mismo. Por tanto, yo iba a tener una base de ingresos vía tributaria diferente a cero, que era bajo el otro marco contable. En esa compañía, durante ese periodo, fue aproximadamente 2 millones de dólares, ¿no? Estamos hablando de 7 millones de soles más de base. Entonces, claramente, al gobierno, en este caso mediante la SUNAT, le interesa que la información financiera sea fidedigna, porque, digamos, el uso correcto, la aplicación correcta de estas normas le permite tener una base inicial también correcta. Entonces, repasando, todos estos usuarios están interesados que la información financiera sea correcta. ¿Pero por qué? Porque quieren tomar decisiones en función a ello. Van a tomar decisiones sobre ampliar negocios, comprar negocios, reducir actividades, cerrar unidades de negocio, expandirse, qué sé yo. Todas estas decisiones requieren que la base sobre que se la tome sea la correcta. Y las NIF buscan eso. Buscan que, digamos, exista un mismo lenguaje, que digamos, el uso y aplicación sea correcto para todas las compañías. En ese sentido, nos preocupamos por eso. Nosotros como contadores y como auditores, en el lado de asegurar esa información, nos preocupamos por eso. Que la preparación y presentación sea adecuada y mediante un tercero, mediante un auditor, verificar el cumplimiento de esa aplicación. Ese doble ojo me permite a mí, para el lado del auditor, tener una seguridad razonable sobre la emisión de la información financiera. Y eso es lo que se busca finalmente con la auditoría. La auditoría es un trabajo de aseguramiento, de respaldar la información que ha sido preparada también por contadores, también por profesionales, pero te da ese aseguramiento, esa verificación. Ya vamos pasando un poquito, es decir, dejando el tema de las NIF y pasando un poquito a la auditoría, ¿no? La auditoría, digamos, es una ciencia que me ayuda o busca la certificación, la verificación de la información financiera. Específicamente la auditoría se puede dividir en varias etapas, o digamos, o se puede dividir en diferentes tipos de auditoría, pero la que vamos a visualizar o la que vamos a centrarnos va a ser la auditoría de índole financiero. La auditoría de índole financiero es eso, ¿no? Tener marcos contables de preparación y verificar el cumplimiento de esos marcos contables. Uno de los marcos contables son las NIF. Otro puede ser US GAAP o cuando existían otros marcos contables,
tomar referencia a esos marcos contables. Entonces, dispuesto el marco internacional contable que va a ser las NIF, yo que quiero hacer auditoría sobre mi compañía, sobre sus estados financieros, auditoría financiera, tomo ese marco contable para verificar si mi empresa ha cumplido todas las NIF. ¿Qué son las NIF? Las IFRS, las NIS, las IFRIT y todos los comentarios obligatorios emitidos por el órgano emisor de estas normas que se les di. Entonces, mi auditoría financiera basada en NIF es eso. Es una serie de procedimientos que buscan acumular evidencia para asegurarme la correcta aplicación de estas normas contables en la preparación de estos estados financieros. ¿Correcto? Ahí termina la primera parte del entendimiento de las NIF en el contexto de la auditoría. ¿Hay alguna consulta respecto a esta primera parte de la exposición? Bien, si tuvieran preguntas, por favor envíennos vía chat, como también vía micrófono. David Noah, para aumentar el Zoom, puedes hacerlo tú mismo. En la parte superior de la presentación está el Zoom, pueden elevar al porcentaje que ustedes deseen. Vamos a ver si tenemos personas levantando la mano. No tenemos preguntas, doctor. Sí. ¿No hay preguntas? A ver. Ya, entonces continúo. ¿Les parece bien? ¿Aló? A los participantes, por favor, si tuvieran pregunta, realicen vía chat como también vía micrófono. Aprovechemos al máximo la presencia del doctor César Adriasola. Alexander Moreno dice, todo está claro. Diana Aguirre, muy didáctico. Continuamos, doctor. Ya. Armando Muñoz también, por continuar, nos indica Armando Muñoz. Perfecto. Entonces, pasemos a la segunda parte que está más enfocada hacia el trabajo de auditoría como tal. Y bueno, aquí me plantean una situación, me dicen, es nuestro primer día de auditoría y mi asistente entusiasmado me dice, ahora en esta primera visita nos toca nuestra primera revisión preliminar. Me preparé para hacer los controles de los procesos críticos. Bueno, esta presentación está más pensada en una interacción, ¿no? Es decir, usualmente, como dicto los cursos, ¿no? Aquí yo les preguntaría qué piensan cada uno por esos puntos, ¿no? Pero asumiendo la respuesta, digamos, aquí lo importante es visualizar algunos términos, ¿no? Está hablando de una visita preliminar, ¿no? En auditoría, salvo algunos clientes muy pequeños, el trabajo se hace en etapas, ¿no? Una etapa preliminar, una etapa de planificación, que digamos, va de la mano con una visita preliminar, una etapa de repente de hard close o de cierre de saldos, que me permite a mí tener una visualización de cómo van a terminar los estados financieros de la compañía, y una etapa final, que es justamente una etapa de conexión de los procedimientos sustantivos y donde yo me siento a concluir. Entonces, está más adelante también, creo que esta diapositiva, aquí está, ¿no? 4 etapas: planeación, control, pruebas sustantivas y de conclusión. Estas son las etapas netamente de auditoría, pero cada una podría implicar una visita al cliente, ¿no? Una visita física me refiero. Entonces, hay que diferenciar eso, ¿no? Las etapas como procedimiento, que son estas 4, y digamos, las etapas que usualmente son vistas por el lado del cliente, que son etapas físicas, ¿no? Revisión preliminar. ¿Qué es la revisión preliminar? Efectivamente, es un primer entendimiento de cómo funciona la compañía, cuáles son sus procesos críticos. Aquí, digamos, hay inclusive un adelanto de eso, ¿no? Me preparé para hacer los controles de los procesos críticos. A ver, en ejemplo,
nosotros teníamos, digamos, en la oficina donde trabajaba un cuadrito virtual y también uno físico que se colgaba con la famosa programación. Y, digamos, todo el equipo de auditoría estábamos ahí enmarcados en los clientes que íbamos a visitar. La primera tarea como asistentes de auditoría era, digamos, saber a qué clientes íbamos a ir y prepararnos para el cliente, por más que sea la primera visita. ¿Qué quiere decir esto? Tener un entendimiento previo de la compañía donde vamos a auditar. Y esto puede ser dos situaciones, ¿no? Puede ser un cliente que es netamente nuevo para la compañía, donde puede ser un poquito más complejo y tenga que, digamos, indagar en su página web, que tenga que, no sé, buscar información de la industria, del regulador, o un cliente que sea recurrente para la compañía. Cuando un cliente es recurrente, ya existen papeles del año pasado. Entonces, lo que ocurre antes, digamos, íbamos en físico hacia el lado del archivo y pedíamos los papeles. Íbamos entendiendo sobre qué se había hecho, sobre qué se había visualizado, sobre cómo se había planteado la auditoría. Entonces, dos situaciones, cliente nuevo, cliente recurrente. Cliente recurrente, es más fácil recurrir a mis archivos y verificar qué se hizo el año pasado para tomarlo como entendimiento inicial. Cliente nuevo, buscar información en páginas de negocios reguladores para conocer el cliente. Lo que no se puede hacer es ir al cliente vacío, sin tener un conocimiento sobre de qué trata. Entonces, ahí ya perdimos, ¿no? Es decir, ya perdimos tiempo, ya perdimos involucramiento, tenemos, y digamos, lo que buscamos en auditoría es ser eficiente con los tiempos por lo regulado que tenemos. Entonces, lo que se le exige a un equipo de auditoría es que se prepare previamente a la visita, ¿no? Y es más, hay reuniones previas llamadas, por ejemplo, kick-off, sobre la cual, digamos, se juntan los involucrados, es decir, el equipo de auditoría, llámese el senior, los asistentes, el gerente, inclusive el socio, que debería estar, los especialistas, ¿no? El especialista en impuestos, en TI, en precio de transferencia, o lo que amerite, dependiendo del cliente, y van conversando respecto a qué situación nos podemos encontrar. ¿Por qué? Porque la tendencia es esa, la tendencia es a planificar, la tendencia es a identificar riesgos, a identificar situaciones. Por poner un ejemplo, ¿no? Si, digamos, yo soy un cliente de las compañías mineras, hago fácilmente una identificación de cuál es el comportamiento de los minerales que produce la compañía y ya tengo una tendencia. Oye, ha habido una caída en los precios, esto va a tener implicancia en la reducción de ventas, en la reducción de N factores más. Entonces ya me voy haciendo ideas sobre dónde tengo que apuntar mis procedimientos, ¿no? ¿Qué es riesgoso para mí y dónde tengo que apuntarlo? Más aún, si es un cliente recurrente, oye, el año pasado tuve problemas con el activo fijo, entonces hay que pedir esa información con anticipación, hay que hacer estas pruebas, la vez pasada hicimos, no sé, simplemente un recálculo de la depreciación. Este año agregaremos como procedimiento una visita, no sé, de campo para visualizar los principales ítems, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, ya tengo que, digamos, planificar.